Las zonas céntricas de Montevideo están cada vez más vacías. Las zonas periféricas se van poblando cada vez más. El deseo de vivir en zonas menos congestionadas de tránsito, con mayor contacto con la naturaleza y menor estrés en general, está llevando a muchas personas a alejarse de la zona céntrica de la capital del país. Sin embargo, estas decisiones tienen un costo para el resto de la población y también para el Estado, según argumenta el economista Martín Alesina. Esta nueva modalidad habitacional genera mayor contaminación, tiempos más largos de traslado y más gastos en infraestructura, saneamiento y energía. ¿Cuáles son las alternativas a nivel de políticas públicas que propone? ¿Cuál es el formato ideal para las ciudades? ¿Cuál es el futuro de Montevideo si esto no se soluciona? Bueno, para responder a estas preguntas estamos justamente aquí en estudios con Martín Alesina, economista e investigador de Ceres, quien recientemente, en agosto de este año, publicó su tesis de maestría en políticas públicas en la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica, que se titula Centralidad urbana y expansión de la vivienda en el área metropolitana de Montevideo, análisis e implicancias de políticas para un crecimiento inteligente. Martín, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto saludarte y tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tenés 28 años, ya sí. Terminado entonces la maestría. ¿Cuál fue el disparador de este trabajo? ¿Qué fue lo que te llevó a dentro del campo económico tuyo, tu especialidad, bueno, ir para este lado, para el diseño de la ciudad? Bueno, el disparador fue hace unos años cuando hacía la carrera de economista, me fui de intercambio a Suiza. Estuve 6 meses viviendo allá y cuando volví, obviamente vi muchos contrastes y cosas en las que estábamos lejos y podíamos mejorar, pero lo que más me rompió la cabeza de vivir 6 meses allá y volver fue el diseño de la ciudad. Que allá tienden a tener ciudades mucho más compactas, más pequeñas, con límites bien ordenados, ciudades más densas, más conectadas en sí mismo, en donde tienen todo cerca y se puede vivir y muchas veces prescindir incluso del automóvil. Entonces cuando volví me empecé a interesar del tema, que antes era un tema que cero, o sea, no era que le prestaba atención. Yo vivía en Ciudad de la Costa, lo veía todos los días porque tenía que tomar ómnibus y demorar mucho. Ah, bueno, pero tenías ahí, lo constatabas. Claro, in situ. Pero era algo que lo tomaba como un hecho. Pero cuando volví realmente vi la diferencia y me empecé a interesar por estos temas. Y bueno, después empecé la maestría en políticas públicas, le empecé a dar ese foco y la tesis fue para ese lado. Una de las primeras cosas que te propusiste fue, una vez que tenías definido el campo de trabajo, el campo de estudio, entiendo, examinar la localización de las oportunidades laborales y su ubicación, ¿no? Claro, porque eso es una medida de medir, de ver la centralidad de Montevideo y cómo se estructura Montevideo para poder darle alguna definición y poder después contrastarlo con dónde está la población. Entonces, es muy difícil generar esa estructura y le busqué la vuelta por los lugares que tienen energía, pero no son casas. O sea, se llama lo que es energía no residencial, es una base de datos de UTE, y conseguí las coordenadas de todos los lugares de Montevideo, Canelones y San José, pertenecientes a lo que es Montevideo y su área metropolitana, que brindan energía que no es una casa. Y también me daba el sector que tenía ese lugar. Entonces me permitió generar un índice de intensidad de lugares que brindan empleo, o sea, lo divido por áreas, por lo que se llama segmentos en SAL, que son medidas muy chiquitas de área, y veo qué tantos lugares hay ahí que brindan empleo y qué tan diverso es el empleo porque tenía los datos de sectores. Entonces eso me permitió dimensionar la estructura urbana de Montevideo en cuanto a las oportunidades laborales que brinda. Y después, por otro lado, claro, tomaste el censo como base para saber, bueno, acá tengo localizadas las oportunidades laborales y, mientras tanto, qué está pasando con la población, ¿no? Y sus preferencias de residencia. Claro, eso lo que me mostró es que Montevideo sigue siendo, más allá de las expansiones que ha tenido, el surgimiento de nuevos subcentros, sigue siendo una ciudad bastante monocéntrica, es decir, concentra la mayoría de sus oportunidades laborales en un único centro, en un núcleo central. Tiene ciertos subcentros que están surgiendo, hay mucha importancia en lo que son los corredores viales que muestran que ahí hay como muchas subcentralidades, pero sigue concentrando ahí. Cuando uno lo mira con la población y lo contrasta, ve que la población ha crecido sobre todo en la periferia. Entonces, esos dos fenómenos en conjunto son un problema.
Son un problema por dos razones. Primero, porque vos seguís teniendo las oportunidades ahí y la gente cada vez más lejos. Entonces esos son más costos de traslado, más tiempos de traslado, más emisiones, más daños en lo que respecta, por ejemplo, a la siniestralidad. Toda una pérdida de tiempos, y tanto para la persona como para el Estado, que tiene que generar todas las condiciones en cada vez más áreas. O sea, llevar el saneamiento, electricidad, calles, veredas, etcétera. Por otro lado, tenés una ciudad que casi que no crece en población. Uh-huh. Montevideo, el área metropolitana, ha crecido muy poco en los últimos años. Entonces, si no crece y crece en la periferia, decrece en el núcleo central. Y que haya menos gente en esta área céntrica genera ese despoblamiento trae un deterioro importante, porque cada vez menos inversiones privadas y también públicas se dan ahí porque son menos rentables. O sea, tengo menos gente, va a haber menos restaurantes, y va generando como ese deterioro, digamos. Profundizamos en eso, que son las consecuencias de lo que es entonces la trama actual que tú detectaste, que vale la pena hacer como un zoom en cada uno de esos ítems que mencionaste. Pero para tener una idea, a ver, ¿qué barrios están creciendo más sin servicios? Y por otro lado, ¿qué barrios, qué zonas de lo que es el área metropolitana de Montevideo están creciendo más en población y todavía no tienen una subcentralidad, como vos le decís, ¿no? Cuando cruzamos centralidad con densidad y variación de población, permite ver que son los menos céntricos los que están creciendo más, y particularmente son Ciudad de la Costa, está Pando, Toledo, Ciudad del Plata. Esos son como que las subcentralidades. Y hay alguna más también, lejos del centro, pero que se ubican en otros departamentos, que son las que, con una centralidad mediana, digamos, se están llevando la gran mayoría, la gran parte del crecimiento de la población. Y al mismo tiempo, dentro de Montevideo tenés, cuando lo hice por barrios, los 10 barrios menos céntricos crecieron más de 20% en la población en las últimas 2 décadas, y los 10 barrios más céntricos cayeron en población en ese periodo. O sea, entonces, claro, es un fenómeno que es el menos céntrico gana población y el más céntrico pierde población. ¿Y eso por qué se da? ¿Te pusiste a estudiar las causas? Porque ahí puede haber 1000 factores, ¿no? Desde, contacto, quiero buscar un lugar más tranquilo para vivir, contacto con la naturaleza, quiero salir del ruido de la ciudad, cuestiones variadas, precios también de viviendas. A ver, ¿qué es lo que incide? Estuve analizando todas las políticas que se han hecho hasta el momento, y creo que se podría separar en 2 grupos. Por un lado es un tema de preferencias, o sea, personas con nivel socioeconómico medio y alto, que la ciudad no le ofrece lo que quiere, y ahora si querés después vamos bien a eso de por qué la ciudad no está ofreciendo lo que la persona quiere. Y ante un tema de poder elegir, prefiere una casa en Ciudad de la Costa que le sale lo mismo que un apartamento de 70 metros cuadrados acá. Entonces, con los problemas que está teniendo hoy Montevideo, una decisión totalmente racional, me voy a Ciudad de la Costa, vengo todos los días para acá, para Montevideo, no me importa. Racional desde el punto de vista individual. Desde el punto de vista individual es totalmente racional, porque hoy... Sí, que quieras tener más espacio, más verde, y hago el traslado. Y considerando cómo está Montevideo, ¿no? Uh-huh. Porque lo que pasa en otras ciudades es que, el centro te da lo que vos querés, pero eso si querés después vamos. Entonces, por un lado, un tema de preferencias, totalmente racional y entendible. Por otro, es un tema de acceso. Hay muchas personas que son expulsadas de las zonas céntricas por el esquema de precios que hay, o sea, que con mucho gusto vivirían por acá cerca, pero no pueden acceder porque el precio del suelo, tanto para el alquiler como para la venta, es mucho más caro. Entonces se dan esos 2 fenómenos, que se ven, por ejemplo, cuando ves las zonas periféricas de Montevideo, es más explicado por un tema de acceso, de que la población crece más en esas zonas porque no puede alcanzar vivir acá, pero cuando ve más, por ejemplo, Ciudad de la Costa y los crecimientos de lo que son los barrios privados, más por la interbalnearia, es más un tema de preferencias, como decíamos, porque hoy la ciudad no está ofreciendo lo que el ciudadano que quiere elegir quiere. ¿Y cómo se da esto qué es primero? ¿Qué pasa primero? O sea, ¿se dio el traslado natural de la gente que empezó a buscar estas otras cosas? O por esa realidad que mencionás, y después entonces se tienen que instalar servicios, porque pienso también en el desarrollo que tuvo, si pensamos en Ciudad de la Costa y en esa zona de Canelones que tanto ha crecido,
ahí sí se brindan muchos más servicios que los que tenían hasta hace poco tiempo. Claro, yo creo que parte de primero una falta de planificación desde hace muchos años, de hace décadas, de intentar contener eso en vistas de los daños que eso genera. O sea, hay muchas ciudades que el ordenamiento territorial te dice hasta acá y más allá no podés construir o no podés construir más porque conocen los daños de lo que es una ciudad dispersa. En Montevideo y en el área metropolitana no pasó eso. Entonces, primero se empezó de a poco ese fenómeno. Creo que también hubo como una falta de reacción de frenarlo. Y bueno, después de décadas de no frenar y de no hacer políticas para intentar contener eso, no queda otra que dar servicios, sobre todo los públicos, porque los privados si es rentable van y el público no tiene mucho para hacer, pero sobre todo públicos que bueno, la gran mayoría de la gente se me está yendo para allá, bueno, tengo que asfaltar calles, tengo que llevar el saneamiento, tengo que llevar la electricidad, tengo que hacer más calles, tengo que hacer veredas, tengo que hacer ciclovías, tengo que plantar árboles, lo tengo que hacer porque ya no pude contener el fenómeno. Yo lo que digo es que... Pero a su vez también, mi pregunta es si desde la política pública hay un gran desincentivo. Si pensamos en el departamento de Canelones, por ejemplo, veía eso que le estaba pasando, pero... gratamente, porque también le llegaban más inversiones, ¿no? Para Canelones es el mejor de los mundos. Claro. O sea, mucha gente más viviendo ahí, pero que buena parte la tenés todo el día en Montevideo. O sea, te paga contribución y patente, pero te ensucia y te lleva el auto todo el día para Montevideo. Claro. Entonces, ahí hay una falta de coordinación, que creo que es otro de los factores que hubo. Para mí fue falta de planificación, luego falta de reacción y después de coordinación entre las intendencias. Que es muy claro que se da porque hay incentivos contrarios. A Montevideo no le sirve este fenómeno, a Canelones sí. Como no coordinan entre ellos, no se frena. El hecho de que se haya creado, por ejemplo, una agencia metropolitana de transporte en el presupuesto, hace unos días, para poder desarrollar corredores viales que excedan los límites del departamento de Montevideo, es un ejemplo de cómo es necesario generar esas instituciones metropolitanas para poder tener la coordinación y la coherencia más allá de los límites departamentales. Y ahí es que yo la verdad que analizando este tema me pregunto si no habría que tender en un futuro cercano hacia pensar a la Intendencia de Montevideo de una manera distinta y pensarla como una Intendencia metropolitana de Montevideo. Porque hoy a ambos lados de los límites departamentales pasan cosas muy diferentes. O sea, es cruzar el arroyo Carrasco y ves construcciones grandes de un lado y no del otro. ¿Por qué? Porque los beneficios de la ley de vivienda promovida están de un lado del arroyo y del otro no. Ves códigos urbanísticos diferentes, ves incentivos diferentes, ves leyes diferentes. Y eso que genera esa falta de coordinación y ese choque de incentivos, de que la Intendencia de Canelones nunca va a tirar para el lado de frenar esa expansión porque le sirve y le sirve mucho, está generando este año que es muy grande. Entonces la verdad que me surge esa pregunta de si no será eficiente empezar a pensar en algo de eso para el futuro, porque la verdad que hoy Montevideo excede los límites del departamento y es lo mismo de un lado del arroyo del otro, pero reglamentariamente no lo es. Antes de ahondar eso, que quiero profundizar en las políticas públicas que sugerís que se pueden empezar a implementar, ¿no? Decíamos, esta situación que hoy está consolidada, ¿qué implica o qué implicancias tiene estas características de desarrollo urbano para la calidad de vida de la población, para el desarrollo urbano como tal, y también para profundizar en aquellos aspectos que vos mencionás en tu propia tesis, ¿no? Decís, trae costos económicos, ambientales, sociales, reduce la eficiencia urbana, profundiza la segregación territorial. A ver, ¿podemos ir mencionando cada uno de estos ítems? O sea, en términos económicos, en términos públicos, como decía, implica mucho más inversiones en más áreas, que eso, como los recursos son escasos, implica desatender áreas ya consolidadas, como se puede ver que hay faltante de inversiones públicas en todas estas zonas. En términos privados, implica más gastos en transporte y más gastos en cómo me muevo, que la mayoría de la gente se fue sobre todo para la Ciudad de la Costa en transporte privado, y son gastos en cosas que se deprecian. O sea, yo lo que gasto en un auto de combustible en transporte son cosas que lo pierdo, y en contraposición a, por ejemplo, si yo compro una vivienda en la zona céntrica, que me sale un poco más caro, pero son bienes durables. O sea, inversión en bienes no durables versus inversión en bienes durables. Para el privado, aunque no lo vea para la persona,
también te está generando un costo económico y muchos costos en lo que son los costos de traslado. Sí, y de los tiempos de traslado. De los tiempos de traslado, obviamente. O sea, en eso cuando hablamos de la eficiencia urbana, tener más cerca, vivir más cerca de lugares que generan gran atracción de personas, hace minimizar los tiempos de traslado. Y uno puede decir, ¿se me va a llenar de autos la ciudad? No, porque ahí tenés lo que son las ganancias de accesibilidad y cercanía. O sea, esos traslados que yo antes no me quedaba otra que hacerlos en auto, hoy los puedo hacer en otros medios mucho más eficientes en el uso del espacio, transporte público, bicicleta, caminando. Entonces termina generando una eficiencia mucho más grande y menos uso o sea, habría menos autos, si vamos ahí a lo concreto. En términos de segregación territorial, como están distribuidos hoy los precios y la oferta de viviendas, cada vez más, y como con este proceso de expansión, cada vez más se segrega, es decir, los barrios son cada vez más uniformes a nivel socioeconómico. Y eso es un problema muy grande, o sea, se disparan cada vez más las brechas, la gente con menos nivel socioeconómico sigue estando lejos de las oportunidades y cada vez más junta, y no junta con otras clases sociales. Los chiquilines van a la escuela con personas iguales, ya sea para cualquier lado a nivel socioeconómico. Cada vez gente menos usa el transporte público, que es un espacio muy importante en el que se pueden juntar varias clases sociales, pero como el nivel socioeconómico más alto lo está dejando de usar, ese cruzamiento se da cada vez menos. Y eso tiene muchas implicancias en términos culturales, en términos de ascenso hacia otras oportunidades, de ascenso social para las personas de menor nivel socioeconómico, implicancias en temas de seguridad. O sea, es un caldo de cultivos para generar más problemas a nivel de seguridad, culturales, económicos, etc. Entonces, ambientales también, que es otro de los que mencionás. Más emisiones por más uso del automóvil, porque no me queda otra que venir en auto si estoy más lejos, porque el transporte público también es malo y porque se ha decidido desde la política pública no darle una prioridad en la circulación al transporte público. Entonces, eso genera que el transporte público sea peor, o sea, más gente anda en auto, o sea, el transporte público se tranca más porque hay más autos, entonces es cada vez más malo y más lento el transporte público, entonces cada vez hay más autos, y es toda una rueda que sigue girando y girando y girando, y nos lleva, y eso también genera que cada vez más autos ingresen a la ciudad, entonces la sensación es de una ciudad cada vez más ruidosa, más contaminada, más llena de autos y compleja de estacionar. Entonces eso hace la ciudad un poco más fea. Entonces, como la ciudad es más fea, hay más gente que quiere vivir afuera, entonces más gente afuera, es más autos, la ciudad más fea, y ahí sigue toda esa ronda que es de no acabar si no se toman las decisiones políticas que considero yo que hay que tomar, que creo que estamos a tiempo, pero bueno, ya ahondaremos en eso. Enseguida continuamos conversando con el economista Martín Alesina, que hizo su tesis de maestría en políticas públicas sobre la centralidad urbana y expansión de la vivienda en el área metropolitana de Montevideo. Este análisis e implicancias de la política para un crecimiento inteligente, dice él. Bueno, ¿por dónde debería ir entonces ese crecimiento inteligente que nos propone? Enseguida abordamos ese otro aspecto, ¿no? ¿Por dónde deberían ir las políticas públicas entonces que incentiven este mejor desarrollo y aprovechamiento de lo que es el espacio urbano? Las zonas céntricas de Montevideo están cada vez más vacías, mientras que las zonas periféricas se van poblando cada vez más. ¿Qué sucede cuando las zonas que concentran las mejores ofertas laborales y de servicios son a su vez las menos pobladas? ¿Qué consecuencias tiene para la población de Montevideo la expansión territorial hacia las periferias? Bueno, estas son algunas de las preguntas que intentó responder el economista Martín Alesina en su tesis de maestría en políticas públicas que se denomina Centralidad Urbana y Expansión de la Vivienda en el Área Metropolitana de Montevideo. Con él estamos conversando esta mañana justamente sobre este tema, sobre la situación actual y las posibles soluciones que propone para modificarla. Martín, mira, veía acá algunos mensajes de los oyentes. Por ejemplo, en este caso, Luis dice: lo que está diciendo también está sucediendo en ciudades del interior. Se vacían los centros y se extienden las ciudades en forma continua. Me refiero a capitales departamentales, por ejemplo. Y pone un caso, Mercedes. Sí, así es. Y me han llegado comentarios de, bueno, el caso de Maldonado ya lo conocemos, pero del caso de Salto,
también, que es un departamento que está teniendo fuertemente este mismo proceso. Y esto, o sea, es un fenómeno que en América Latina es muy común. O sea, le están pasando a las principales capitales de los países, de Buenos Aires, pasa en Santiago de Chile, pasa en Ciudad de México. Ese era un punto que te iba a plantear, porque vos estás proponiendo revertir este fenómeno, pero es un poco lo que estamos viendo que está pasando en el mundo, ¿no? Sobre todo en América Latina. Ajá. Sobre todo en América Latina, pasa en otras ciudades del mundo, sí. Yo te decía ahora en la pausa, por ejemplo, ciudades muy turísticas como París, como Barcelona, como Madrid. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, ahí está pasando otra cosa, que es el flujo muy grande del turismo. Está haciendo una presión muy fuerte sobre los precios de la vivienda en zonas céntricas. Pero la diferencia con esos lugares es que no están perdiendo población ni atractividad del centro urbano. Entonces, no es un problema tan grande porque no se está degenerando los centros urbanos. Es más, o sea, en el caso de París, por ejemplo, está cada vez más lindo, con todas las acciones que está llevando la alcaldesa Anne Hidalgo. Entonces, son casos un poco diferentes. El nuestro se inscribe más dentro de lo que es el fenómeno latinoamericano de las ciudades, esta expansión dispersa de baja densidad, se le llama, sin un control, con falta de planificación y estrategia por parte de las autoridades, que esto se pueda extender a varios temas políticos en América Latina, pero también implica el caso de la organización de las ciudades. Y lo que yo digo es, creo que todavía estamos a tiempo, medio tarde, pero de frenar esa tendencia. Por lo menos frenarla. Por lo menos frenarla para que después ir en el sentido contrario. Y ahí lo que es los resultados del estudio son cuando cruzo lo que es densidad con el índice de centralidad, para poder detectar lugares que tienen alto nivel de centralidad pero baja densidad para lo tan céntricos que son. Y ahí, obviamente, me da que son las zonas más céntricas las que tendría que vivir más gente. Y uno dice, ¿más gente acá? Bueno, la realidad es que si uno mira la zona más céntrica de Montevideo, que es un conjunto de unos 20 barrios más o menos, tenemos en esos barrios una densidad poblacional de menos de la mitad de lo que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es más grande que ese conjunto de barrios. O sea, que menos de la mitad de París o de Barcelona, por ejemplo. Entonces, uno piensa que ya está sobrepoblada, pero capaz que son pequeñas zonas que están llenas de edificios. Uno se aleja un poquito y no. O sea, son casas, muchas casas, en zonas muy cerca de una cantidad de lugares que miles y miles de personas van cada día. Entonces, pongamos ejemplos de qué barrios estás hablando ahí en particular. Y estoy hablando de La Aguada, de La Comercial, de La Blanqueada, de La Rañaga, de Parque Valle. O sea, de barrios que, o sea, también sería más eficiente, más densidad todavía en Cordón. En Cordón, Cordón todavía tiene. Todavía hay espacio porque hay casi un 10% de viviendas vacías. Entonces no estamos hablando de más construcción, sino de aprovechar más lo que ya tenemos. Incluso en el centro, bueno, en Ciudad Vieja. Ciudad Vieja es un lugar que le vendría muy bien mucha más densidad de lo que ya tiene, con una caída. El ejemplo de que se ha quedado vacía, ¿no? Es el ejemplo clarísimo de este fenómeno. Por más que se esté contrarrestando, ahora fomentando las cooperativas y demás, pero es de los lugares que lo vemos más claramente, ¿no? Gracias a las cooperativas cayó menos de lo que cayó, pero cayó y bastante. Entonces es el lugar que tiene que estar mejor de la ciudad y que en las ciudades desarrolladas es el lugar más lindo. Bueno, no pasa en el caso de Montevideo. Ahí estamos viendo el mapa, ¿no? En donde se refleja claramente. Eso es lo que yo le llamo la zona objetivo. O sea, de que todas las políticas en pro de densificación, de que más gente vive ahí, se centren ahí. Y por eso hablaba de la importancia de la coordinación metropolitana, porque esto no tiene que ser una política de Montevideo, sino metropolitana, para frenar lo que son las políticas en otras áreas. ¿Y qué son estas políticas? Bueno, primero, los incentivos a la vivienda promovida. O sea, creo que hay que redireccionar fuertemente en términos de localización los incentivos a la vivienda promovida. Hoy se están exonerando una casa en Solimar, una casa en Parque Miramar, y esto va más allá del nivel socioeconómico. O sea, si se exonera en Pocitos está bien. Lo digo de que se está exonerando, o sea, se está promoviendo este fenómeno de expansión a sabiendas de los costos que tiene. Entonces, vas a construir una casa en Solimar, buenísimo, no te voy a exonerar. Voy a exonerar fuertemente a donde quiero y es más eficiente que viva más gente. Vas a construir un edificio en La Aguada, te exonero, pero fuerte, te exonero de verdad, para
para mover también un poco las decisiones de los desarrolladores de moverse dentro de las zonas céntricas a lugares donde el precio del suelo sea un poco más bajo, pero que les sea más rentable. Es decir, vas a hacerlo, no sé, mirando, en Villa Muñoz, en la Comercial, en la Aguada, vas a tener incluso más beneficios que si lo haces en zonas donde el precio del suelo es más alto. ¿Para qué? Para que efectivamente construyan ahí. También otro de los incentivos es, bueno, la instalación de las cooperativas y a la remodelación, o sea, exoneraciones al IVA en las construcciones de las cooperativas, eso, redireccionar todo el apoyo de cooperativas a cooperativas que se den en estas zonas. Y si hay poco terreno para una cooperativa grande, bueno, el mecanismo de cooperativa dispersa es muy útil en ese sentido y es hoy muy poco aprovechado. Después... Eso en materia de viviendas, por ejemplo. Eso en materia de viviendas. Lo que se podría hacer con la política pública desde la vivienda. Es que la mayoría de las acciones van para el lado de la vivienda porque es el primer paso. La densidad es el primer paso para después generar todo el resto de las inversiones que haría que Montevideo sea más linda y más atractiva para las personas que hoy están eligiendo irse para otro lado. Pero el primer paso es la mayor densidad, principalmente por niveles medios y bajos, para después hacerla más linda, más inversiones, tanto a nivel privado, porque más gente te va a rendir más y va a venir más, o sea, más almacenes, más restaurantes, como a nivel público, donde va a tener más gente y va a justificar que te mejore las veredas, las calles, también acciones a nivel de movilidad son muy importantes, pero son todo un paquete de medidas que van a la par e incluso algunas vienen detrás y después de que la medida de densificación. Por eso es que se centran en eso. Otra de las medidas es el tema de las casas vacías. O sea, las viviendas vacías, se aprobó hace poco un proyecto, hace unos días, un proyecto de ley. Lo que yo propongo es que está bien acelerar los plazos de expropiación de esas casas en casos de deuda compensable y en casos de viviendas ruinosas, pero esa y otras acciones de penalización tienen que darse totalmente, digamos, focalizada en estas zonas y ponderada por la necesidad de que esa vivienda rápidamente sea utilizada. Es decir, tengo una casa vacía en la zona del centro, bueno, con toda la batería de medidas ahí, para que en 1 o 2 años esa casa o el dueño decida refaccionarla y ponerla en el mercado, o sea destinada, por ejemplo, a alquiler social. No es el mismo daño el que genera una casa vacía en el centro que una casa vacía en Ciudad del Plata, por todo lo que estuvimos hablando. Entonces, redireccionar todos esos incentivos. Después, incentivos al acceso a las personas, o sea, políticas de alquiler social, políticas de crédito hipotecario, todas focalizadas y ponderadas con respecto al valor del índice ahí, en esa zona. Y por eso hablo de esa coordinación metropolitana. Esto implica que en el resto empezar de a poco a dejar de tomar todas esas acciones que hoy están promoviendo este fenómeno de expansión. Lo mismo en instalación de empresas. Lo mismo. También. O sea, focalizar fuertemente las exoneraciones y los incentivos para que se den en estas zonas. Y al mismo tiempo, dejar de hacer todas las acciones que hoy se están haciendo que están promoviendo expansión. Por ejemplo, todo este sistema de incentivos en la vivienda, todo lo que es obras de vialidad, que hoy en día hacen mucho más fácil el acceso. Entonces, eso a la larga es una política también de expansión. Entonces, que se dé esta coordinación, tanto a nivel nacional como departamental, y digo nacional porque aplica para varias ciudades del interior, como decías, de decir, bueno, todas las políticas que involucren esto tienen que tener como foco frenar la expansión dispersa y tender hacia una ciudad compacta. Todas. Y tenemos que estar coordinados en ello. Y no puede haber un incentivo. Por eso yo hablo de frenar la tendencia, para luego sí poder arrancar para el otro lado y volver hacia los orígenes, digamos. Claro. Pero lo primero es tener cierta coherencia entre las políticas y entre los organismos que toman decisiones. ¿Qué otra cosa se podría hacer? No sé, pienso más en transporte público. Bueno, en transporte público, por ejemplo, ahora se está hablando de los ejes viales, construir estos corredores en 2 de los 3 ejes más transitados de Montevideo, que son Avenida Italia y 8 de octubre. En mi caso considero que es muy pertinente hacer esa obra y necesaria, darle prioridad al transporte público, que tenga una vía de circulación exclusiva, me parece totalmente necesario. Si me preguntás, y en vista de lo que muestra este trabajo, yo creo que también es una obra que
premiaría la expansión, que facilitaría la expansión. Yo te iba a preguntar eso. Pensé que me ibas a decir que estabas en contra de acuerdo a lo que indica Entonces, el trabajo, porque ahora con esto facilitarías mucho el traslado justamente de Ciudad de la Costa, por ejemplo, al centro de Montevideo. Estoy de acuerdo con la obra, pero la frenaría antes. ¿Dónde? Donde mostraba el mapa, o un poquito después, de donde sería eficiente que viva más gente. ¿Para qué? Porque con eso también generás un atractivo para que la gente sepa, bueno, si yo vivo acá cerca, sé que me voy a poder mover mucho más rápido. Si yo vivo más lejos, ya no tanto, se me va a complicar. A ver, ¿hasta dónde? Y bueno, el de Avenida Italia y lo freno en portones. Capaz que como mucho en barradas, porque ahí tenés toda un sector que muy difícilmente se mueva de ahí y que muchas veces viene todos los días al centro y entonces poder generar que esas personas vengan en transporte público, pero barradas como máximo, y generar estaciones ahí de que bueno, la gente se pueda arrimar en otro tipo de transporte, en auto por ejemplo, pero que a la ciudad ingrese en transporte público. El de 8 de octubre lo freno en Beloni, viendo lo que es la densidad de población de esa zona. O sea, con esa lógica de la obra está espectacular y es totalmente necesaria, pero si excede esos límites, termina también promoviendo la expansión. Y después, dentro de la ciudad, más allá de esos ejes, darle prioridad, como se está hablando mucho del solo bus, que me parece una acción totalmente pertinente, respetar fuertemente el solo bus en todas las avenidas principales y los ejes transversales de la ciudad, prioridad exclusiva al transporte público para hacerlo más rápido y por ende más atractivo a la larga para que mucho más gente lo use, porque es el método más eficiente en el uso del espacio. O sea, para una cuenta rápida, cuando dicen el problema del tránsito son los ómnibus grandes, no. Claro. Por ejemplo, un ómnibus, si lleva 5 personas, ya es más eficiente usando el espacio que el auto promedio de Montevideo. Y esto si todos los autos fueran pegados. O sea, considerando el espacio que hay entre autos, si un ómnibus lleva 3 personas, ya es más eficiente el uso del espacio que el auto promedio de Montevideo. Entonces, el problema de tránsito no son los ómnibus grandes, el problema de tránsito es que el transporte público no tiene la prioridad para poder ir rápido. Estaba mirando acá, por ejemplo, Ara dice, bueno, pero ¿qué se puede hacer? Si la gente no quiere vivir rodeado de edificios enormes que tapen toda la vista, no quiere vivir sin tener un patio y sin que te valga un ojo de la cara, dice ella, si quiere vivir en una zona natural, ningún cambio de infraestructura hace volver a esa persona. Capaz que es un poco idealista lo que voy a decir, pero si uno mira lo que son las supermanzanas de Barcelona, las manzanas de Copenhague, de alguna ciudad suiza, en donde no estamos hablando de llenar Montevideo de edificios de 10 pisos, como para que quede claro, estamos hablando de edificios de 4 o 5 pisos, con un patio, muchas veces un patio compartido, rodeado de verde. Imaginemos también un Montevideo con un mantenimiento mejor, que más inversiones públicas se den en esta zona porque viva más gente. Cuando uno pondera eso, pero no pensémoslo con el Montevideo actual, sino con uno un poco mejor, con tener que estar 2 horas y media por día arriba de un auto o de un ómnibus, yo creo que ahí podría cambiar la ecuación. Pero no estamos hablando de cambiar la ecuación de toda la gente. Obviamente hay un núcleo muy grande que no se movería de donde está y está muy bien, pero en el margen hay yo creo que una buena parte de la población, que ya sea por el lado de las preferencias o por el lado del acceso, que si se dan estas políticas sostenidas por mucho tiempo y con coherencia, podría terminar cambiando su decisión. Mira, hay otro oyente que plantea, ¿por qué se empieza siempre por limitar a los ciudadanos en sus preferencias y en sus libertades? ¿Por qué no empezar por dar incentivos para que la gente prefiera habitar el centro de la ciudad o zonas urbanas cercanas? Pero son eso. Pero es ahí a donde vas tú, ¿no? Son incentivos. Ir por los incentivos. Nunca se va a promover desde acá limitar o intentar direccionar o obligar al ciudadano, no, para nada, totalmente todo lo contrario. O sea, son incentivos para que tomen esa decisión. La clave está en tomar esas decisiones de política pública que por el lado del incentivo lleven a que la gente, bueno, en definitiva, haga su propia ecuación y termine eligiendo dónde vivir. Total. Acá, a ver, este oyente, Tocayo Tuyo, dice... Pero mejorar el transporte, ¿no aplaca enormemente estos problemas? El tren troncal al norte, por ejemplo, Colón, Las Piedras, Canelones, Florida, etcétera. Si no, dice, me parece una visión muy centralista y que tiende a aislar aún más a las poblaciones rurales, por ejemplo.
Estamos hablando de la gente, no estamos hablando de despoblar el campo, estamos hablando de la gente que vive cerca de Montevideo, en la periferia, y que todos los días viene a Montevideo. O sea, esto no es una visión centralista en el sentido de que no le saca población a Florida. O sea, lo que está haciendo es toda la gente que está en el anillo montevideano que esté un poco más cerca de los lugares a donde viene todos los días. Es eso. ¿Qué repercusiones has tenido con el trabajo en cuanto a, que se ha tomado en cuenta efectivamente por el lado de las políticas públicas? Bueno, para el trabajo hice una serie de entrevistas, tanto con actores públicos como privados. He tenido la posibilidad de llevar los resultados al Ministerio de Vivienda y han sido bien recibidos. También en las próximas semanas me voy a estar juntando con gente de la Intendencia de Montevideo, que creo que son las dos entidades a los que va dirigido este trabajo y este conjunto de políticas públicas. Así que bueno, o sea, ahora estoy en un proceso de intentando de hacer difusión e intentar llegar, porque muchas veces estos trabajos puedan quedar ahí. Entonces lo importante es que lleguen un poco a los tomadores de decisión. Y nada, intenta hacer un granito de arena en un problema que considero que es bastante grande, que considero que lo sufrimos día a día, pero que no se ve como un problema. Uh-huh. Entonces, lo que intento es empezar a verlo como un problema y empezar a tomar las decisiones para que esto frene, porque claramente tiene mayores costos que beneficios, sobre todo a nivel general. Y nada, o sea, en este proceso de intentar difundir y de aportar para una mejor toma de decisiones de políticas públicas en el futuro. Martín Alesina, economista, investigador de Ceres, autor de esta tesis de maestría en políticas públicas, centralidad urbana y expansión de la vivienda en el área metropolitana de Montevideo, análisis e implicancias de política para un crecimiento inteligente. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Que pases bien.